Bendiciones, hermanos amados y amigos en Cristo. Tengan todos ustedes muy buenas noches. El Señor les bendiga grandemente. Hermanos, antes de comenzar con el estudio de la palabra del día de hoy, les invito a tener un tiempo en oración. ¿Me acompaña? Padre Santo, te damos muchas gracias, oh Señor, una vez más por este día que tú nos has dado y la oportunidad de compartir con nuestros hermanos y amigos en Cristo este estudio de tu palabra. Habla, Señor, a cada uno de nosotros, a nuestros corazones, oh Señor, y que podamos atesorar tu palabra. Señor, te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, quiero invitarles a leer en el libro de los Colosenses, capítulo 2, Colosenses capítulo 2, el versículo 6 y 7, dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Vamos a dejar por allí, estos serán para nosotros hoy nuestros versos de cabecera, donde la palabra del Señor, espero, hermanos, que sea de bendición para cada uno de nosotros. Aquí en este versículo, hermanos, nos habla, en estos dos versículos, nos habla de algo muy importante para cualquiera de nosotros o aquellos que decimos y profesamos ser cristianos. Decimos, bueno, yo soy un cristiano que recibido, por así decir, al Señor, tengo al Señor en mi vida y Él es justamente mi Señor y mi Salvador, ¿no? Mi Salvador personal. Y esto es lo que cualquiera de nosotros como hijos de Dios debería desear, tener la certeza, la seguridad de que el Señor Jesús es mi Señor y es mi Salvador personal. Pero a la misma vez, el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, debe andar o caminar en Cristo. Aquí bien nos dice la palabra de Dios al final del verso 6, andad en Él, andar en Cristo o caminar en Cristo. Ahora, en innumerables veces y oportunidades hemos escuchado y nosotros mismos hemos dicho, bueno, yo estoy en el camino del Señor, o yo camino con Cristo, o yo voy por sus caminos, por sus sendas. ¿Y qué representa o qué en realidad quiere decir que yo ando con Cristo, que yo camino con Cristo? ¿Qué significa verdaderamente esto, hermanos? ¿Qué es este caminar con el Señor? Que quizás alguno pueda decir, bueno, caminar con Cristo es congregarse en una iglesia. Quizás también pueda decir, bueno, andar en Cristo es dejar los caminos del mundo de lado y ocuparse en asistir a una iglesia. Quizás algunos otros también puedan imaginarse que el camino del Señor es como una senda, una línea que va por el piso, que uno tiene que ir caminando por esa línea o por esa senda sin salirnos de allí. Obviamente que esta última opción solamente es una imaginación, porque no es ninguna de estas cosas. El caminar con Cristo no es solamente asistir a una iglesia, el caminar con Cristo no es solamente dejar las cosas que son del mundo, esa mundanalidad de lado, ni mucho menos el caminar con Cristo es que el Señor ha marcado una línea en el piso, en el suelo, en el cual usted no puede ni irse ni a derecha ni izquierda. Es mucho más, hermano, y espero que este devocional, este estudio esta noche, pueda, si usted tiene alguna duda,
pueda con la palabra de Dios evacuar dichas dudas. El caminar con Cristo, hermanos, significa verdaderamente vivir reflejando en nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir, características que son de Cristo. Y en el verso 7 que nosotros leímos recién, vemos algunas de estas cosas a las cuales vamos a adentrarnos en esta noche. Arraigados, dice, y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Aquí el hecho, hermanos, de caminar o andar en Cristo, se nos enseña y se nos señalan algunas características que usted y yo, como hijos de Dios, debemos de practicar. Y debemos comenzar pronto si no estamos practicándolas. Ese caminar con Cristo significa estar arraigado en Él. En la primera palabra del versículo 7 dice, arraigados en Él. También en Jeremías capítulo 17, el verso 8, dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Arraigado en Cristo. Esto es caminar en Cristo. Estar arraigado, hermanos, si verdaderamente nosotros anhelamos caminar siempre en ese camino del Señor, tenemos que estar plantados en el Señor. Y obviamente que sin movernos, sin apartarnos. Es triste ver cómo muchos cristianos se han vuelto como turistas cristianos. Van y vienen de un lado hacia otro. Bueno, debemos de dejar de ser turistas cristianos. Y no solo porque vaya a una iglesia y deje de asistir a esa y concurra a otra, sino que hay un sinfín de asuntos detrás de todo esto. De esto de moverse o no moverse. Estar anclado en el Señor o dejarnos dominar y irnos hacia un lado o hacia otro. Muchas veces vamos y venimos en ese camino del Señor. Pero aquí nos dice que debemos estar arraigados. De una buena vez desarrollar en nuestra vida esta convicción. No por una emoción, no por dejarnos llevar por esas emociones o por las aflicciones o por las crisis. Esto, hermanos, es que solamente estamos buscando arraigarnos al Señor o plantarnos al Señor cuando hay una aflicción, cuando hay una crisis o cuando un mensaje golpeó directo a mi corazón y aflora esa emoción en nuestras vidas espirituales. No, hermanos, debemos ya dejar de ser como esos turistas cristianos. Un árbol, dice allí Jeremías, un pasaje muy, muy conocido, será como el árbol plantado junto a las aguas, ¿no? Cuando sus raíces son bien profundas, cuando está, valga la redundancia, estable, sólido, se vuelve sólido. Pero para que esas raíces, hermanos, se adentren en la tierra, se metan cuanto más profundo mejor en la tierra, es necesario que al árbol no se lo mueva. ¿No? Todos quizás hemos tenido la experiencia de plantar un árbol o una planta, cual sea, y sabemos que cuanto menos tenga movimiento, mejor será. Incluso algunos ponemos una estaca, un palo allí junto para que no se mueva del lugar. Bueno, así también es la vida cristiana, hermanos. Para arraigarse en el camino del Señor, necesitamos decidir de corazón que pase lo que pase, no me voy a mover. Que pase lo que pase, no voy a volver atrás. No,
Quizá usted que está escuchando en alguna otra ciudad o algún otro país, recuerda alguno de estos coros que se cantan comúnmente, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, pero resulta que en la emoción, en el tiempo de aflicción, de angustia, esa letra de ese hermoso coro hace agua por todos lados. No volvemos a recordar esto de no volver atrás. Pase lo que pase, decido de corazón, con la ayuda de Dios, permanecer en su camino y no vuelvo atrás. Que cuando el Señor Jesús venga, si sea esta misma noche, mañana, cuando el Señor lo disponga, nos encuentre donde Él nos quiere encontrar. En el lugar donde Dios quiere encontrarnos. Dice en Hebreos capítulo 10, el verso 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y si retrocediere, bueno, pero nos emocionamos mucho al cantar, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Bueno, el Señor quiere que tú no vuelvas atrás, que permanezcas, que sigas en ese camino, pero que te arraigues a Cristo Jesús, que te prendas a Cristo Jesús. También, hermanos, caminar en Cristo significa sobreedificar nuestra vida sobre el fundamento. Y quiero leerles en 1 Corintios capítulo 3, el verso 10 en adelante, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Desde el momento, hermanos, que Cristo vino a nuestra vida, Él es nuestro fundamento. Nuestra vida tiene un fundamento sólido para que nosotros podamos sobreedificar sobre Él una vida, como muchos queremos, llena de bendición. Pero no podemos edificar o sobreedificar si no tenemos un fundamento. Y en el orden espiritual vamos a edificarnos sobre Cristo. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Toda persona que dice caminar en el camino del Señor, pero por ejemplo no se congrega en una iglesia para ser edificado por medio de la palabra de Dios, déjeme decirle, permítame decirle que si usted es esa persona, que incluso hasta se jacta decir, bueno, yo camino por este camino del Señor, yo voy por sus sendas, pero no se congrega para edificarse, estás engañado, hermano. Te estás engañando. En 2 de Timoteo, el apóstol Pablo dice en el capítulo 3, el verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo puede ser, hermanos, que nosotros digamos que caminamos, que vamos por sus sendas, por las sendas del Señor, pero no nos congregamos para ser edificados? No es válida esa excusa, hermano, de, bueno, yo me congrego en mi casa y leo en mi casa. No, congregarse, hermano, congregarse es tan importante también para ir, para caminar en esa senda, en ese camino del Señor.
Todo hermano, todo cristiano que quiere caminar en ese camino, tiene que incluso decidir apartarse de todo aquello que lo destruye, de todos aquellos caminos que lo alejan del Señor. No, no puede ser, hermano, que nosotros tengamos más opciones, y que las hay, pero que las tomemos, que las hagamos nuestras. Tenemos más opciones para hacer aquello, para aquello otro, incluso para cosas que nos destruyen, incluso para cosas que nos alejan del Señor, y las tomamos para nosotros y nos ponemos a caminar en esas sendas, en esos caminos. En Oseas capítulo 7, el verso 13 dice: ay de ellos, porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos. Porque contra mí se rebelaron, yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. Yo los redimí, el Señor los redimió, Cristo Jesús los redimió con su preciosa sangre. Y decimos que queremos caminar, o que caminamos en esa senda de Dios, pero no hemos decidido apartarnos de aquellas cosas y de aquellos caminos que nos destruyen y que nos alejan más y más y más y más del Señor. Déjame decirte, hermano, que como en el punto anterior te dije, te estás engañando, aquí también te estás haciendo daño. Tú te estás destruyendo. Tú te estás destruyendo. No le cargues las tintas, no le eches la culpa a Dios, porque Él envió a su Hijo Jesucristo. Él hizo lo que nadie por ti, y tú te has rebelado contra el Señor. Y no decides apartarte de aquellos caminos que verdaderamente te destruyen. Yo los redimí, dice, y ellos hablaron mentiras contra mí. También, hermanos, el caminar en Cristo significa ser confirmados en la fe. En Mateo capítulo 7, el verso 17, en adelante, Mateo capítulo 7, verso 17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el malo dar frutos buenos. Todo árbol que no todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos, y este versículo lo decimos muchas veces y tantas veces lo decimos mal y fuera de contexto, así que por sus frutos los conoceréis. Les dije hace un instante que el caminar en Cristo, hermanos, significa ser confirmados en la fe. Ahora, esta palabrita confirmados, hay algunas sectas que hacen confirmación a los adolescentes, a los jovencitos, y les entregan una medallita con una palomita blanca. Sí, yo ya hice la confirmación, ya estoy confirmado. ¿Qué significa esto, hermano, de ser confirmado en la fe? Obviamente, hermanos, no estábamos hablando de una ceremonia o de un ritual de confirmación. Lo que realmente significa esto de ser confirmado en la fe significa producir los frutos del Espíritu en nuestra vida. Esta confirmación de que nuestra fe es verdadera y de que estamos caminando, que vamos yendo por ese camino de Dios. Bueno, ahí están los frutos. No es una ceremonia o un ritual que a determinada edad recién se va a confirmar. No, todos podemos caminar, todos podemos ir, no importa, independientemente de la edad. Todos podemos producir frutos.
y demostrar que estamos caminando por ese camino de Dios. Y para evidenciar tal cosa, los frutos. Muchos pueden decir, bueno, somos cristianos, y muchos pueden decir, bueno, estoy caminando en este camino de Dios, y aún pueden decir que, bueno, estoy seguro de que soy salvo, y estoy seguro de que si me muero hoy mismo voy a ir al cielo. Muchos pueden decir, de hecho muchos lo dicen, lo decimos, pero lo que demuestra que eso es verdad son los frutos en tu vida, hermano. Son los frutos en nuestra vida que decimos ser hijos de Dios, que decimos caminar en los caminos del Señor, que decimos que somos salvos, estamos seguros, que decimos que si algo me pasa esta misma noche voy a ir al cielo. Bueno, todo eso se demuestra con los frutos. Y cada uno de nosotros se debe examinar, hermanos, y reconocer si está produciendo los frutos que el Señor espera de usted y de mí. Cada uno de nosotros debemos examinarnos si estoy produciendo frutos, esos frutos que el Señor espera. Dice el apóstol Pablo también en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 13, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Triste y lastimosamente encontramos muchas personas que dicen andar en el camino de Dios, pero sus obras dicen lo opuesto, sus obras dicen lo contrario. Hermanos, lo que yo digo con mi boca lo debo respaldar con las obras. Muchos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo están negando. Y se vuelven rebeldes y son abominables a los ojos de Dios las cosas que terminan haciendo. Pero con la boca dicen conocer a Dios e ir por sus caminos. En Tito capítulo 1, el verso 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Nada de buena obra tiene. Nada de buen fruto da. Pero yo digo, yo camino y ando por los caminos del Señor. Hermano, lo que yo digo con mis labios, debo responder con mis acciones. Por sus frutos los conoceréis. Aquí nosotros en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, decimos comúnmente y quizás hasta vulgarmente, decimos mucho bla bla bla, pero nada de acción. Por último, hermano, ese caminar en Cristo significa tener un corazón agradecido. Y allí en Colosenses, una vez más, el verso 7 dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Yo, hermanos, no puedo andar, y usted tampoco, en el camino del Señor, con un corazón amargado, con un corazón ingrato. Porque caminar en Cristo, hermano, significa caminar por una senda de agradecimiento, o la senda del agradecimiento, por la senda del contentamiento, e incluso por la senda de la alabanza. Yo no puedo caminar con alguien si no estoy de acuerdo con él. Esto es claro y la palabra de Dios nos dice esto.
En Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Yo no puedo decir, hermanos, que ando caminando en Cristo cuando mi corazón no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando mi corazón, cuando todo mi ser está molesto con Dios. Sería un hipócrita. Sería un hipócrita. Y es por esto, hermanos, que muchos cristianos, aunque, como decíamos anteriormente, se congregan, van a la iglesia, etcétera, aún con todo eso, no camina con el Señor. Porque nuestro corazón está en oposición a Dios. Dice en Levíticos capítulo 23, el verso 26, y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición. Muchos, tristemente, andamos en oposición con Dios. No estamos caminando con el Señor. Porque en vez de ir por esa senda de contentamiento, de agradecimiento, de alabanza a Dios, estamos viviendo o caminando de manera opuesta a Dios. No estamos contentos con Dios. No estamos agradecidos con Dios. Si verdaderamente queremos caminar en Cristo, tenemos que tener un corazón agradecido. Aun cuando yo hoy no comprendo lo que Dios está haciendo en mi vida. Tengo que confiar en Dios, que Él siempre va a hacer lo bueno y lo mejor para mi vida. Tengo que, hermanos. Si es que quiero caminar con Cristo, aunque yo no lo entienda, qué es lo que está pasando hoy, tengo que tener un corazón agradecido a Dios. Tengo que confiar en el Señor. Él tiene lo mejor y lo bueno para mí. Le pregunto por último, hermano. Es importante que usted se responda. Es importante que usted tome, considere esta pregunta y se la responda. ¿Está usted hoy caminando verdaderamente con Cristo? ¿Está caminando en Cristo? Le dejo allí su respuesta. Le dejo allí su respuesta. Espero, hermanos, que estos dos versículos de Colosenses 2, el verso 6 y 7, usted pueda tomarse un tiempo, porque está hablándole directamente a los creyentes, aquellos que son hijos de Dios. ¿Estoy caminando yo en Cristo Jesús hoy? Oramos. Padre Santo, gracias por este tiempo que tú nos has dado y gracias por tu palabra, Señor, que podemos compartirla con nuestros hermanos amados en Cristo. Tú conoces, oh Señor, nuestra vida, nuestro corazón. Ayúdanos, oh Padre, a ser conscientes de nuestra necesidad de caminar todos los días contigo y andar en tus caminos. Oh Señor, perdónanos por nuestras faltas, por nuestras debilidades, por nuestro pecado contra ti. Y Señor, acompaña a cada uno de nuestros hermanos y amigos, donde quiera que ellos estén. Y pedimos, oh Señor, que podamos dar buen fruto todos los días, para tu honra y para tu gloria. Pedimos por las almas, oh Señor, en especial aquellos que son familia, amigos, personas cercanas a nosotros que aún están sin Cristo. Quieras tú revelarte a ellos, y si es tu voluntad, Señor, utilízanos a compartir de tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, estamos muy agradecidos con el Señor y contentos que hemos podido tener ya 2 reuniones presenciales y Dios mediante el próximo domingo también estaremos en una nueva reunión presencial a las 10 de la mañana
Y aquellos que no puedan asistir, aquellos que están distantes, lejos, pueden visitar nuestro canal y a las 10 va a estar el vivo para compartir el mensaje. Así que, hermanos, yo me despido y nos estamos viendo pronto si el Señor así lo dispone. Bendiciones, hermanos.